que es un pecado que está presente en prácticamente todos los libros de la Biblia. Muy importante, eso nos dice el hecho de que esté presente de esa manera. Y voy a decir tres cosas entonces antes de poder meternos en el tema. En primer lugar, la avaricia, codicia, se menciona en la Biblia independientemente al sistema económico del momento. Uno podría decir, bueno, ahora estamos en más peligro de la avaricia por el sistema económico que tenemos, un sistema económico capitalista que por ahí promueve más, que uno quiera más y llegue a ser avaro. Sin embargo, en la Biblia, desde los inicios, tenemos varios sistemas políticos, económicos, y el problema de este pecado era siempre el mismo y estaba presente independientemente de cualquier sistema político económico de la época. La Biblia menciona este pecado de avaricia en todo momento. Segunda cosa que tenemos que tener en claro antes de ir a nuestros puntos principales. La avaricia y codicia, y atienda muy bien esto, la avaricia o codicia no es un pecado solo de los ricos. Quizás algunos cuando vieron de qué se trataba el tema hoy dijeron, qué bueno, por fin le van a hablar a fulano, ¿verdad? Ese está peligro de avaricia hoy ya, porque tiene más plata, ¿verdad? O porque tiene menos plata. Algo muy interesante, la avaricia fue uno de los pecados centrales del pueblo de Israel. Especialmente encontramos esto en los profetas. Y el pueblo de Israel pecó de avaricia no porque era muy rico o porque tenía muchos recursos, sino que incluso en su pobreza el pueblo anheló las riquezas de los pueblos que estaban alrededor de él. Así que la avaricia y la codicia no es algo que se relacione simplemente a tu situación económica actual. No es algo que podemos decir, los ricos, los que tienen más, ese es el pecado que a ellos les toca. No, el pueblo de Israel nos enseña esto, un pueblo pobre que sin embargo cayó en este pecado de la codicia y la avaricia. Finalmente aclaremos algo más. La avaricia es un pecado consecuencia de algo más. Decía el texto, no aprobaron tener en cuenta a Dios. La avaricia o codicia refleja esta actitud del corazón, la de crear nuestra propia necesidad, definir nosotros y no Dios lo que necesitamos. Quiero ver con ustedes tres aristas, tres aspectos donde la avaricia tiene su efecto. Y les pido que puedan prestar mucha atención a estos efectos, porque hoy quizá vos viniste a decir, no, yo no soy esa persona, yo no soy avaro. Como le estaba diciendo al inicio, quizá pensaron, eso es algo que les toca a los que tienen mucho. Yo no soy codicioso, eso es algo que les toca, qué sé yo, a los que no tienen nada. Hoy quizá viniste vos a decir, no, ese no es mi tema. Presta atención a los efectos de este pecado. Y después yo te voy a pedir que puedas preguntarte otra vez, ¿será que este pecado está en tu corazón? Definamos entonces, antes de avanzar otra vez, de manera sencilla este pecado. La avaricia, la codicia es un apego desordenado a las riquezas. Un apego desordenado a las riquezas. Es más, el apóstol decía a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia es un pecado en red. El que es avaro, codicioso, nunca trae mal solo para sí mismo, sino que afecta a otros y demuestra que en el fondo tiene un problema en su relación con Dios. Veamos entonces estos tres efectos de la avaricia. En primer lugar, el efecto de la avaricia en uno mismo. Y vamos a estar leyendo varios pasajes. Yo no sé, Choquito, si me va a poder seguir para poner los pasajes si es que te voy diciendo. ¿Sí? Bueno, Proverbios 15, 16 nos muestra uno de los efectos de la avaricia. Proverbios 15, 16 dice así, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Repito, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Un primer efecto que produce la avaricia en uno mismo es esto, turbación.
Turbación es lo contrario a la paz. Esta es la realidad del avaro, la preocupación de perder por un lado o de no ganar por el otro. El que ama las riquezas de forma desordenada está siempre en esta situación. O de perder, tiene terror, y esta es la característica de su turbación, terror de perder lo que tiene, y si no tiene, tiene terror de no ganar lo que desea. Siempre está en medio de esa tensión y nunca puede encontrar paz. Y uno puede decir, bueno, yo no estoy quizá en esa situación, y yo te pregunto, ¿qué es aquello que te roba la paz? ¿Será que tenés miedo de perder aquello que vos pensás, sin esto no puedo vivir? ¿O tenés miedo de no ganar eso que te pusiste como meta? De esa manera vive el que está atrapado en la avaricia, en turbación. Nunca está tranquilo, está en medio de esa tensión. ¿Teme perder o teme no ganar aquello por lo cual está luchando con todas sus fuerzas? Un segundo efecto se encuentra otra vez en Proverbios capítulo 27, versículo 20. Proverbio, capítulo 27, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Otro efecto de la avaricia en uno mismo es la insatisfacción. El avaro y codicioso, a este le cuesta decir gracias. Esta es la manera más fácil de demostrar la insatisfacción. Es cuánto nos cuesta decir gracias. Gracias a Dios por lo que tengo, gracias a Dios por lo que no tengo, gracias a Dios porque simplemente estoy vivo. Aquel que vive en insatisfacción es aquel que anhela más, que tiene un amor desordenado por las riquezas. Vive en esta insatisfacción, nunca se sacia, nunca puede decir gracias, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos gracias cuando nos pasan el tereré y ya no queremos más, decimos gracias, ¿verdad? Estamos satisfechos de tereré o estamos satisfechos de comida. Cuando comimos demasiado decimos gracias, no más, por favor. Pero el avaro y el codicioso nunca puede decir gracias, nunca se sacia, nunca es suficiente, siempre quiere más. Es más, esta insatisfacción es parte del juicio de Dios. En Oseas 4, versículo 10, el Señor le decía al pueblo: comerán, pero no se saciarán. Qué difícil esto, y con cuánta facilidad vemos esto. Y les digo, si uno dice, esto no es ahora mismo mi situación, quizás si tengo o qué va a ser mi situación, puede estar siendo engañado, porque esta tentación está ahí siempre latente. ¿Estás satisfecho con lo que tenés? Quizás no puedas relacionar esta satisfacción simplemente a lo monetario, al dinero en sí, pero en tu corazón estás satisfecho con lo que tenés. Puedes decirle al Señor con toda sinceridad: gracias, Señor, por lo que tengo, gracias, Señor, por lo que no tengo. O hay esa falta, esa insatisfacción, ese querer más. Un tercer efecto de la avaricia en uno mismo es despreciar el alma y la eternidad. Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo capítulo 16, versículo 26. Decía así nuestro Señor: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La avaricia hace esto: nos convierte en animales del deseo, animales de consumo. Desprecia nuestra humanidad y nuestra eternidad como seres creados a imagen de Dios. Así demostramos nuestra gran necedad. Hay una confusión. Dejamos que Dios nos defina, que su amor nos demuestre quiénes somos, el valor que nosotros tenemos, o que sean las cosas o los planes o los sueños que nosotros queremos alcanzar. Y Jesús decía: ¿de qué sirve al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? En el sentido de entender la humanidad en su totalidad y también la eternidad. Si estamos poniendo nuestras miradas, todas las cosas pasajeras, ¿de qué nos sirve ganar todas ellas si estamos perdiendo nuestra eternidad? Si estamos perdiendo nuestro ser mismo, nuestra alma misma.
Y quiero preguntarte, quizás como te dije al inicio, viniste, no, avaricia, ¿qué es eso? Eso es algo, cuando pienso en avaricia ya pienso en un señor medio viejo con bigote blanco, ¿verdad? Y ese parece el prototipo de alguien avaro, ¿verdad? Pero tenés estos efectos en tu vida, te invito a que puedas preguntarte, ¿hay turbación? ¿Qué es eso? Falta de paz. ¿Estás siempre con temor de perder todo lo que tenés o de perder algo que es tan importante en tu vida? ¿O estás con temor de no ganar eso que es por lo cual estás luchando? Y si Dios te dijera, no, no te voy a dar eso. Y si el Señor te dijera, sí, te voy a quitar eso. ¿Hay turbación? Esa falta de paz. Hay insatisfacción en tu vida. Hay inseguridad. Estás poniendo toda tu confianza en lo terrenal, en lo pasajero. Si es así, probablemente haya codicia o avaricia en tu corazón. Ponete a preguntar, hacerte esa pregunta. ¿Estos efectos están en mi vida? Si bien yo no considero, tengo plata, no tengo plata, quitando eso, ¿hay estos efectos en tu vida, en tu corazón? Quizás haya avaricia, codicia en vos. Pasamos a otro de los efectos, a otra de las aristas de los efectos de la avaricia. Los efectos de la avaricia contra el prójimo. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 25, versículo 11. Esta es una historia en donde David solicitaba algún tipo de ayuda a un personaje. Para resumir la historia vamos a concentrarnos en este versículo. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 11. Decía este personaje ante el pedido de ayuda de David: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Un efecto de la avaricia contra el prójimo es el egoísmo y la insensibilidad. Vamos a unir eso. Egoísmo e insensibilidad. Esta insensibilidad demuestra una cosa: el olvido de que es Dios quien da y provee. Este es un efecto de la avaricia y la codicia hacia otros. Una insensibilidad. Uno puede ver a una persona de necesidad y pasar de largo sin que le afecte lo más mínimo. Uno puede recibir un llamado de ayuda y sin pensar dos veces dar cualquier excusa para desviar la atención y poder salir de ese llamado de ayuda. Uno puede estar ante la posibilidad de ayudar y sin mucho esfuerzo encontrar alguna otra cosa que hacer o algún otro motivo por el cual uno puede escaparse de esa situación. Es un efecto de la avaricia en uno que se refleja contra el prójimo. Y uno puede decir, mira, yo no pienso en el tema de plata ahora, pero ¿está este efecto en vos? Probablemente haya avaricia o codicia en tu corazón. Hay egoísmo, insensibilidad, así como este personaje ante el pedido de socorro, de ayuda de David, dijo: voy a dar acaso mis cosas para ayudar a este que yo no conozco, a estos que yo no conozco. Un egoísmo, una insensibilidad tal que demostraba justamente el efecto que la avaricia y la codicia que había en el corazón podía tener en otros que estaban necesitando. Vamos ahora a otro texto en la Biblia, Ezequiel capítulo 18, versículos 10 al 13. Este es un capítulo en donde el profeta está recordándole al pueblo que no era cierto lo que se decía de que si del tal palo, tal astilla, si el padre era así, el hijo va a tener todo lo que el padre cosechó y no va a poder salir. Si el padre era malo, el hijo iba a ser malo y así sucesivamente. Ezequiel estaba cortando ese dicho en este capítulo que es muy interesante. Y también dice, si el padre malo tuvo un hijo que no se apartó de la ley del Señor, el hijo no va a cosechar lo que el padre sembró. Pero si el hijo tiene otro hijo que finalmente se aleja del camino del Señor, no porque su padre era bueno, él va a cosechar las cosas buenas de su padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y encontramos ese famoso versículo, ¿verdad? Pero aquí nos demuestra también otro efecto en estos versículos de la avaricia contra el prójimo. Dice así: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre,
o que haga algunas cosas de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo. Y vemos aquí especialmente al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura. ¿Vivirá este?, preguntaba el profeta de parte de Dios, y la respuesta es: no vivirá. Otro efecto de la avaricia contra el prójimo es la opresión intencional. Y está tan ligado con el egoísmo, la insensibilidad. Uno, sin darse cuenta, puede caer en esto, el de estar oprimiendo a otros que están en necesidad intencionalmente, el de sacar provecho de aquel que más necesita intencionalmente. Y sin darse cuenta, ese egoísmo pasó a ser una opresión mucho más activa contra aquel que quizás en primer lugar estaba necesitando la ayuda. Pregunto otra vez: ¿hay estos efectos contra otros en tu vida? ¿Cómo reaccionas ante la necesidad de tu prójimo, de tu hermano quizás? ¿Cómo reaccionas ante el pedido de ayuda muchas veces? Es cierto, no siempre tenemos algo que dar, pero siempre podemos dar al menos algo. La pregunta es: ¿está este efecto en vos, en tu corazón, esta insensibilidad, este egoísmo? Probablemente haya codicia o avaricia en tu corazón. Finalmente, vamos al último aspecto de los efectos que produce la avaricia en nuestras relaciones. Los efectos de la avaricia en nuestra relación con Dios. Aquí está en realidad el centro del problema. Este es el lugar en donde comienza toda avaricia. Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. El apóstol dejaba bien en claro lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario, de lo que ya estuvimos hablando, o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Un efecto de la avaricia en nuestra relación con Dios es que produce en nosotros idolatría. Poner algo más que nosotros deseamos y adoramos junto con el Señor. Jesús dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, en Lucas 16:13. Los ídolos de Israel en el Antiguo Testamento, todos tenían algo que ver con la codicia y la avaricia. Todos tenían algo que ver con el deseo desordenado de las riquezas. Todos los ídolos, Baal era un ídolo de la fertilidad y así sucesivamente. Todo tenía que ver con esa avaricia y codicia del pueblo. Siempre la avaricia y la codicia estuvieron relacionadas con la idolatría, como aquí lo aclara el apóstol. Entonces, idolatría es uno de los efectos de la avaricia en nuestra relación con el Señor. ¿Qué significa eso? Estamos poniendo algo junto con Dios. Estamos adorando algo junto con nuestra adoración a nuestro Dios. Una segunda cosa en nuestra relación con Dios, Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante, tenemos la parábola en donde el Señor Jesús cuenta, y le hago el resumen, la historia de una persona que tenía muchos graneros y como le iba tan bien, ya no tenía dónde guardar sus granos. Había prosperado tanto que él se pone a pensar y dice: ¿qué voy a hacer? Un problema para mí, tengo tanto. Y finalmente llega a la conclusión: voy a hacerme más graneros para seguir guardando más y más. Y termina la parábola diciéndole al Señor a esta persona: necio, hoy mismo vienen a buscar tu alma. Un segundo efecto de la avaricia en nuestra relación con Dios es la soberbia. Santiago también nos enseñó a decir: si Dios quiere, este tiene que ser nuestro hablar. Si Dios quiere, mañana voy a hacer esto o aquello. Si Dios quiere, yo voy a tener esto o aquello. La avaricia produce soberbia en nuestra relación con Dios. Quizás puede ser muy sutil, no lo decimos de boca para afuera, pero en el fondo nuestra soberbia nos dice que nuestra seguridad no está en el Señor, sino nuestra fuerza en lo que hemos logrado, en las cosas que tenemos y eso. Finalmente, este texto que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Un último efecto de la avaricia, la codicia en nuestra relación con Dios. Así es el texto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré,
de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un tercer efecto de la avaricia en nuestra relación con Dios es la incredulidad. Tanto deseamos las riquezas que dejamos de creer que Dios va a proveer para nosotros. Tanto nos desesperamos por lo que no tenemos o queremos llegar a tener, que olvidamos que el Señor jamás nos va a desamparar. Tanto amamos lo pasajero que nos olvidamos que el Señor nos prometió, y que si es palabra del Señor, Él lo va a cumplir, que jamás Él nos va a desamparar en cuanto a eso. Este es un tercer efecto, y yo digo uno de los más duros de la avaricia en nuestra relación con el Señor. Dejamos de confiar en el Señor. Simplemente no creemos que Él pueda proveernos, entonces nos desesperamos por hacer con nuestras fuerzas cualquier tipo de cosas para obtener lo que queremos o no perder lo que ya alcanzamos. En conclusión, quiero decirte lo siguiente: quizás no te consideres avaro o codicioso, y sin embargo tenés muchos de los efectos que hemos descrito hoy. ¿Sabes qué significa esto? Que probablemente seas avaro o codicioso sin saberlo, o incluso sin reconocerlo. Estamos hablando al inicio de los efectos de la avaricia en uno mismo: la falta de paz, la turbación, la insatisfacción. Nunca es suficiente. Cosa que querés tener, alcanzar, y parece que no es suficiente. Hay más cosas que quiero. O ese terror de perder lo que tenés, lo único que tenés. Efecto en otros: egoísmo, insensibilidad. Puede estar tan tranquilo cuando incluso muchas veces sucede que directamente nos vienen a pedir ayuda, y parece que con tanta facilidad podemos esquivar eso. Esa insensibilidad quizás sea producto de la avaricia de nuestro corazón, que está teniendo su efecto en otros. Y en nuestra relación con el Señor, incredulidad. Muchos de ustedes están comenzando a estudiar, a formar su futuro, lo cual es muy bueno. Pero tienen que recordar, y tenemos que recordar siempre, que nuestro futuro está en las manos del Señor. Un efecto de la avaricia y la codicia, y parece tan lejos. A veces yo mismo cuando digo, parece tan lejos eso. Le digo, no sé por qué viene a mi imagen ese señor bigotudo, de bigote blanco, ya ese sí, un avaro codicioso, así, ¿verdad? Está todo con su una remera, qué sé yo, ¿verdad? No sé por qué se me viene esa imagen, ¿verdad? En su yate, ese es un codicioso, ¿verdad? Pero finalmente el efecto de la codicia es incredulidad. Estás confiando en que el Señor va a proveer. ¿En qué cosas estás depositando tu tiempo, tus esfuerzos? ¿De qué manera estás confiando en que el Señor es el dueño de tu futuro? Por supuesto que Él nos llama a trabajar, y Él va a recompensar la labor de nuestras manos, pero finalmente nuestro futuro está en sus manos. Y su promesa es que jamás nos va a desamparar. Estamos creyéndole al Señor en esto. Esta es una gran amenaza que enfrentamos. Y vamos a ser necios, como dice el título de nuestra serie, si no nos damos cuenta de esto. Es una gran amenaza. Si no es ya una realidad en tu vida, es una gran amenaza. Ese amor desordenado por las riquezas. Y yo te invito a que puedas hacer ahora una oración basada en un proverbio muy interesante. Proverbios capítulo 30, versículos 8 al 9. Es un desafío. Y también quizá va a probar qué hay dentro de tu corazón si podés hacer esta oración con toda sinceridad. Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Y aquí está el pedido del sabio. Dice: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo quiero hacerte un desafío. Puedes hacer esta oración al Señor y decirle: Señor, yo hoy me comprometo contigo por toda mi vida. Y yo quiero que esta oración sea real en mi vida. No quiero, Señor, que me des ni riquezas
ni pobreza en este contexto. O si me das, Señor, que sea con un propósito que solamente vos vas a poder cumplir. No anhelo más que esto, que yo pueda depender de vos siempre. Podemos hacer esta oración hoy y comprometernos con el Señor, que este sea el deseo de nuestro corazón en cuanto a los bienes de este mundo. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y algo interesante, si esto llega amigo a no me des pobreza, parece súper bien, ¿verdad? Sí, Señor, no me des pobreza, pero pedirle al Señor, Señor, no me des muchas riquezas. Dame siempre lo necesario, si me das más, como para que pueda dar a otros. Este es mi compromiso en cuanto a los bienes de este mundo, Señor. Y si llega medio a picarnos ahí en el corazón, quizás la amenaza de la avaricia y la codicia esté ahí rondándonos. Qué lindo que podamos comprometernos en esta área de nuestras vidas, que es muy importante, con el Señor, y decirle: Señor, no me des pobreza como para que yo llegue a blasfemar en contra de ti, pero tampoco me des riquezas como para que yo llegue a olvidarme de Dios. Dame siempre lo necesario, lo que yo necesito como para vivir una vida que te glorifique a ti, que te alabe a ti, que también, si es tu voluntad, pueda ayudar a otros. Te invito a que puedas, ahí donde estás, inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Y qué bueno si puedes comprometerte con el Señor en cuanto a esto, hacer tuya la oración del sabio que escribió aquí en este proverbio. Más allá de lo que podamos contar o medir, la esencia de esta oración es: Señor, dame siempre lo necesario como para que mi vida pueda glorificarte a ti. Te invito a que puedas comprometerte con el Señor con esta oración para tu futuro. Vos que estás empezando a estudiar, quizás planeando muchas cosas, pedirle ya hoy al Señor: Señor, no me des ni pobreza ni riquezas, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Porque así demostramos que nuestro Dios es fiel para cumplir sus promesas y que jamás nos va a desamparar, que todo lo que nos da es suyo y que somos llamados a ser generosos siempre con nuestros hermanos primeramente y también con los de afuera. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Y es una amenaza, Señor, en el mundo en que vivimos, y vemos también que en la Biblia en todo tiempo el pueblo, Señor, tuyo te fue infiel debido a los deseos, a la codicia, a la avaricia que tuvo, Señor. Y nosotros no queremos caer en estos lazos, Señor. Más bien queremos que nuestra oración sea, Señor, que nos dé siempre justo y lo necesario y lo que necesitamos, Señor, para que podamos vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Si nos quitas, Señor, que podamos ser agradecidos y depender de ti. Si nos das, Señor, que podamos ser generosos y ayudar a otros. Pero sea como sea, Señor, que podamos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, y que todo lo que podamos alcanzar, Señor, en esta tierra es pasajero, que somos llamados a tener tesoros en los cielos, Señor, en donde nada se corrompe. Guarda nuestros corazones, Señor, y que podamos ser sabios para construir nuestro futuro, Señor, teniendo en cuenta esto. Te alabo, Señor, por la vida de cada joven que está aquí hoy. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.